la educación inclusiva. Y antes de que hagamos nuestro recorrido por la historia que ha permitido la evolución conceptual de lo que es la diversidad y la educación, en este caso la educación inclusiva, quisiera detenerme un momento en lo que es la homogeneidad versus heterogeneidad. Y es que a lo largo de la historia, en todas las culturas y civilizaciones, han existido como clasificadas personas diferentes, consideradas raras, extrañas, en ocasiones que han sido las menos. Estas personas eran vistas como portadoras de cualidades o poderes superiores, aprovechables para la sociedad. Como podemos ver en la presente imagen, que corresponde a una cátedra libre de la antropóloga Silvia Rivera. Sin embargo, en otras culturas y en otros momentos, la mayoría de las ocasiones se las ha visto como un peligro. Y con frecuencia el desconocimiento, el mito, la superstición, el miedo ante lo desconocido y no controlable ha estado en la base de las reacciones sociales ante las personas diversas o las personas diferentes. Así vemos que, dependiendo del contexto social, de las coordenadas espaciotemporales en las que la diferencia ha sido analizada, las taxonomías de la diversidad serían interminables y variopintadas. Las más utilizadas actualmente son, estas diferencias tienen que ver con diferencias intelectuales, de género, de edad, de raza, de clase social, motrices, sensoriales, de personalidad, culturales y lingüísticas. Todas estas diferencias se miden desde parámetros construidos a partir de lo que, entre comillas, es lo normal, o a veces incluso, entre comillas, de lo excelente. Aunque lo cierto es que estas definiciones están teñidas de intereses sociales de unos grupos sobre otros, intereses que llevan a definir lo no normal como inferior, en una relación o intento de dominio o de discriminación. Pues la cuestión no es que se den diferencias, sino los criterios por los cuales los sujetos son adscritos a las mismas y las consecuencias que tal adscripción pueden tener para su vida. Hola. Se escucha bien, se escucha. Se escucha, magíster. Perfecto. Por un momento me perdí. Entonces veíamos que no es cuestión que dentro de los seres humanos, dentro de las personas, no seamos diferentes porque todos lo somos, sino los criterios por los cuales se califican a estas diferencias y las consecuencias de esta adscripción que pueden tener para la vida de estas personas. Es decir, lo que es inadmisible desde parámetros éticos es que la diferencia se transforme en desigualdad. Por ejemplo, en términos de teoría de la evolución de las especies, la diversidad significa más posibilidades de adaptación y, por lo tanto, más posibilidades de supervivencia como especie. En botánica o en zoología, las especies más
con más proyección, son las que tienen más posibilidades de hibridación, de mestizaje. La naturaleza, objeto por excelencia de los científicos, no entiende de minusvalía, ya que cualquier variación es potencialmente aprovechable. El ser humano, desde el punto de vista biológico, no tiene errores, no hay minusvalía, no hay disfunciones. Es en el espacio de las relaciones humanas donde las personas definidas como limitadas pasan a ser limitadas. Entonces nos preguntamos en qué consiste la normalidad, o bien, ¿quiénes son las personas no normales? En los tiempos de crisis en que vivimos, una de las aporías claves es la aceptación o el rechazo, una de las paradojas claves. ¿Es posible plantearse una humanidad mejor cuando parte de ella es sometida por otra? La emancipación de dichos colectivos, nos los decía Freire en 1975, es una condición para el bienestar del conjunto de la sociedad. No se puede pensar en calidad de vida para unas personas sin que esté ligada a la calidad de vida de las otras personas. Este es el máxime de la aldea global en la que vivimos. Y para terminar con esta homogeneidad versus heterogeneidad, vamos a repasar el mito de perfección de la cultura occidental, el WASP, por las siglas en inglés, de white, de blanco, anglosajón, protestante, que conlleva las etiquetas de varón, maduro, al que se le añade las de rico, ejecutivo, de cuerpo esbelto, refinado. Es tan constrictivo que debería movernos a la risa, si no fuera porque su extensión es tan extendida, esta asunción explícita para unos e implícita para la mayoría, que sume a la mayor parte de la población humana en situaciones de injusticia y desesperanza. No hay que olvidar que, por ejemplo, la mitad de la población está formada por mujeres. Más de la mitad son niños, jóvenes, ancianos. Más de 2/3 viven en situaciones de pobreza, hambre y carencia sociocultural. Y de acuerdo a la OMS, más de 1.000 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, rechazar lo diverso sería un perjuicio para la colectividad. La sociedad del futuro, si la actual logra sobrevivir, ha de inspirarse pues en estas ideas éticas, antes que plantearse cuestiones de economía, de ciencia, de tecnología o de política. Muy bien, ahora sí, iniciamos nuestros recorridos desde la antigüedad. Y es que en aquellas épocas no hay indicios de escolaridad para personas categorizadas como diferentes. Más bien, esta es una época en la que predomina el rechazo, el abandono, incluso el infanticidio hacia estas personas consideradas deficientes, condenadas a vivir ocultas o recluidas con la idea que eran como castigo para sus familias. Entonces, cuando hay castigo, hay culpa. Damos un paso más allá y nos encontramos en el siglo XVI, donde nace la escuela. Sin embargo, esta se desarrolla en el siglo XVIII. Ahí comienza realmente el desarrollo de la escuela. Para que nosotros podamos ir desde lo que es la segregación que hemos visto en la antigüedad a lo que es la educación inclusiva en esta época. Y es que se tienen las experiencias en 1828 desde Francia sobre las primeras escuelas de atención a diferentes.
Y estas escuelas se inspiran en los resultados de Tiret, quien demostró mediante trabajos con deficientes la posibilidad de enseñar y educar a quienes eran considerados débiles mentales. También en estos antecedentes y en esta misma época tenemos dos experiencias más. Por una parte, la creación del primer lenguaje de señas para la comunicación con personas sordas, y en Alemania, Samuel Heinicke desarrolló una metodología oral para enseñar a las personas sordas a comunicarse de manera verbal. Durante la primera mitad del siglo XX, ya vemos que el concepto de deficiencia, disminución o hándicap, que es lo que en este momento se consideraba la desventaja, se hacía el enfoque en la desventaja, incluía las características de innatismo. Es innato, se ha nacido así. Se creía que las causas fundamentales, por tanto, eran de origen 100% orgánicas, que se producían en los comienzos del desarrollo y se mantenían estables a lo largo del tiempo, y que estas condiciones eran difíciles de modificar. De tal manera que esta manera de pensar, esta conceptualización, impulsó a resumir en distintas categorías a todos los posibles trastornos que se encontraban y que pudieran detectar. Es así como se comienza en esta época con conceptualizaciones con una carga moral muy negativa, como etiquetadas dentro de la ciencia como idiotas, imbécil. Llegando a la mitad del siglo XX, empieza ya a variar. De estas nomenclaturas a, por ejemplo, subnormal. Sin embargo, esta visión negativa y determinista del desarrollo le daban muy pocas posibilidades a estas personas. Y tenemos en este periodo dos consecuencias importantes. Por una parte, esta necesidad de establecer diagnósticos precisos de los trastornos con las pruebas de inteligencia que sienta precedente en Francia, Binet en 1904, pruebas que medían especialmente lo que es el lenguaje y las matemáticas, con el fin de poder separar, de poder establecer dos grupos. Por un lado, aquellos que debieran ser educados en las escuelas regulares, y por el otro lado, aquellos ineducables que no tenían derecho a entrar a estas escuelas. Y por otra parte, una segunda consecuencia fue la construcción de centros específicos de atención a estos estudiantes dentro de lo que es la educación especial, para atender a aquellos que tenían alguna disminución o retraso. Y estas escuelas se van extendiendo y consolidando como la mejor alternativa. Ahí, ese era el lugar donde debían ser educados. Ya en 1945 se empieza a cuestionar el origen orgánico del trastorno y su incurabilidad. Las propuestas conductistas, ambientalistas en aquella época, dominantes en la psicología, provocaron una revisión del concepto de la deficiencia y además de las alternativas educativas. Sin embargo, seguían teniendo total vigencia los datos cuantitativos de los resultados de las pruebas de inteligencia. Pero aquí, ya en esta época, empieza a tenerse en cuenta las influencias sociales y culturales. Ya no era solamente 100% innato, de nacimiento, sino que empiezan a verse otras variables, como son lo social y lo cultural.
que pueden provocar un funcionamiento intelectual con mayores dificultades. Reforzándose aquí, en este punto y en esta conceptualización, las posibilidades de intervención, de educación. De tal manera que en esa época también se consideraba que la discapacidad o la limitación también puede darse a la ausencia de una estimulación adecuada. Miren, en 1982, Bruce Lipton, el doctor Bruce Lipton, que es un biólogo, autor de varios libros, ganador de importantes premios, en este año del 82 comenzó a examinar los principios de la física cuántica y cómo podrían integrarse en su comprensión de los sistemas de procesamiento de información de las células. Sus descubrimientos, que iban en contra de la visión científica establecida en esa época, de que la vida estaba controlada por los genes, presagiaron uno de los campos de estudios más importantes de la actualidad, la ciencia de la epigenética. Así que nuestros genes están directamente determinados por el entorno y, lo que es más importante, por nuestra percepción de ese entorno, por cómo nosotros concebimos y pensamos ese entorno. Muy bien. Y nos vamos de la educación especial, que en su momento fue un paso importante que se dio, a la educación integradora. Como una de las referencias que se tienen para este paso, para dar un paso más allá, es que en Dinamarca, en el año 59, en 1959, se lanza un nuevo principio dentro de la educación, el principio de la normalización, en ese momento definida como la posibilidad de que los deficientes mentales lleven una existencia tan próxima a lo normal como sea posible. Este planteamiento, el que una persona diferente debía ser lo más normalizada posible, deberíamos hacer que esa persona sea lo más normal, tiene una repercusión enorme en la educación. Y esta repercusión y estos factores que fueron tan importantes en este momento pueden definirse en estos puntos. Las nuevas concepciones de los trastornos del desarrollo, de la deficiencia, donde los factores ambientales y educativos empiezan a considerarse con mayor influencia. Por otra parte, la perspectiva sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, estas ideas nos llevan a más individualizado para atender la diversidad de estudiantes. La revisión de las evaluaciones psicométricas, tan limitadas, tan resumidas, solo a dos aspectos en ese momento, solo el lenguaje y solo las matemáticas, pues se ponen en cuestión. La utilización de estas pruebas para conocer las capacidades de los alumnos, por tanto, para clasificarlos. Se diseñan nuevos sistemas de evaluación, pero esta vez con el enfoque a las potencialidades de aprendizaje de estos estudiantes. Otro punto, la mayoría o la presencia de un mayor número de profesores competentes empiezan a surgir. Se modifican los sistemas de formación del profesorado, se eleva la preparación, se constata también que los profesores en centros regulares u ordinarios empiezan a enseñar a estudiantes con ciertas deficiencias. La generalización de la educación secundaria básica también es importante porque replantea las funciones de las escuelas hacia modelos comprensivos e integradores. Miren cómo en este punto empieza a borrarse los límites entre educación especial y entre lo que es la educación regular, que da paso a la educación integradora.
y empiezan a tratarse y analizarse otros factores importantísimos dentro de la educación especial y en general dentro de la educación. Y se pone en el tapete lo que es el abandono escolar, el análisis del fracaso escolar vinculado a factores sociales, culturales, educativos, obliga a revisar las fronteras entre la normalidad, el abandono y la discapacidad. De tal manera que los limitados resultados también se ponen en cuestión de las escuelas de educación especial. Obtienen con la mayor parte de sus alumnos, conduce a replantear la función, porque tenía muy pocos resultados la educación especial. Era cara, significaban otros profesionales, etcétera, etcétera, pero los resultados eran pobres, contribuyendo a pensar que sí podían existir otras formas de escolarización para aquellos que no estuvieran gravemente afectados. Y como ya vemos que empiezan a participar dentro del aula regular los estudiantes que podríamos decir diferentes, estas experiencias nos dan resultados positivos y se impulsa hacia la integración. La integración de estudiantes con discapacidad empieza a llevarse a la práctica y su valoración favorable contribuye a crear una imagen positiva de este modelo. La existencia de una corriente normalizadora en el enfoque de los servicios sociales, y es que vemos que este enfoque de la educación pasa a los servicios sociales. Y dentro de la salud empiezan a darse lo que son los modelos comunitarios, donde todos, porque se amplían los modelos de salud hacia toda la población. Los movimientos sociales, este es otro factor muy importante en esta época, a favor de la igualdad. Una creciente toma de conciencia y sensibilidad hacia los derechos de las minorías, hacia su integración en la sociedad, se ve extendiendo por la mayoría de los países. La defensa de la integración educativa por parte de las asociaciones de familias de alumnos con discapacidad se ve apoyada por los movimientos que defienden los derechos civiles de las minorías étnicas, culturales y lingüísticas. Este también es un momento muy importante que surge de los movimientos de personas con discapacidad, sobre todo en los países del norte, desde donde viene el concepto de nada sobre nosotros sin nosotros. Y es que todos estos elementos impulsan un proceso de transformación conceptual y social que contribuyen a una nueva manera de comprender las diferencias. De esta manera, la educación integral supera el concepto y la categorización del diagnóstico médico de ciertos alumnos. Y empiezan a hacer un nuevo enfoque que en este punto es llamado lo que son y basado en las necesidades educativas especiales. Al mismo tiempo, se propone sustentar la práctica educativa desde una perspectiva integradora en la que se modifique el currículum, la formación de los docentes y la organización institucional para facilitar la educación de estos estudiantes en las escuelas regulares y para que se pusiera el acento ya no en la separación, en la segregación, en apartar a un grupo de otro grupo, sino en la integración. Es muy importante en 1978 el informe Warnock. Y este informe, que es elaborado en el Reino Unido y que la comisión lleva el nombre porque está presidida la comisión de expertos por Mary Warnock,
y es publicado en 1978, tuvo el enorme acierto de convulsionar los planteamientos existentes y abrir nuevos caminos. Este informe reconoce que la agrupación por dificultades en términos de categorías fijas en los niños no era beneficioso ni para los niños, ni para los maestros, ni para los padres. Las razones que este informe apuntaban son: muchos niños están afectados por varias deficiencias. Las categorías promueven la idea de que todos los niños que están en la misma categoría tienen similares necesidades educativas, y pues no era así. Otra idea es que las categorías producen el efecto de etiquetar a los niños, y estas etiquetas de forma negativa. De tal manera que este informe, que consideró necesario impulsar y superar sistemas de categorización, propuso el término de necesidades educativas especiales. O sea, ya no era importante el diagnóstico que tenían los estudiantes. Lo que era importante era ver qué necesidades tenía dentro de la educación. Y así se incorporaron 4 categorías principales. Estas diferencias dentro del aula afectaban a un continuo de alumnos. Habían muchos estudiantes que necesitaban de las necesidades educativas especiales. Se vio que el concepto era realmente relativo. 3. Se refiere principalmente a los problemas de aprendizaje de los estudiantes dentro del aula. Y además, algo muy importante y en base a lo que se identificaron como necesidades educativas especiales, se suponía la provisión de recursos extraordinarios. Esto de las necesidades educativas dentro del aula, pues es un continuum de los estudiantes. Existe una gran diversidad de situaciones en los estudiantes que pueden cambiar a lo largo del tiempo, lo que muestra que existe un continuum que manifiesta necesidades educativas especiales en algún momento y a lo largo de su educación o escolarización. Y así nos muestra que en torno al 2% de estos estudiantes, el 2%, las necesidades eran permanentes y reclamaban usos extraordinarios para que la respuesta educativa sea la adecuada. En otros casos, que se sitúa en el 18%, los problemas que se identifican en este momento en los estudiantes eran menos graves y permanentes y reciben habitualmente una forma de ayuda específica en clases ordinarias o en clases regulares. De tal manera que las necesidades educativas especiales es un concepto relativo. La valoración de los problemas que presentaban los estudiantes no debe centrarse solo en ellos mismos, sino que debe tener en cuenta el contexto en el que los aprendizajes se producen y en las barreras sociales y educativas a las que se enfrentan. Miren cómo de una cuestión de diagnóstico, como de una situación de identificación de lo que son las necesidades educativas especiales, nos vamos a que no solo es importante estos aspectos, sino que hay que tomar en cuenta en el contexto en el que están estos estudiantes. Y empieza a visibilizarse algo muy importante, que son las barreras sociales y educativas a las que se enfrentan, ¿no? Cuenta mayor homogeneidad. Cuanto mayor homogeneidad exista
en los contenidos que deben aprender los alumnos. Mientras más homogéneo sean estos aprendizajes, menos flexibilidad organizativa tendrán las escuelas y menos recursos estarán disponibles para responder a las necesidades de estos estudiantes. Más probabilidades habrá de que un mayor de alumnos, de estudiantes, manifieste problemas de aprendizaje, que pueden después resultar en fracaso educativo. Los problemas de aprendizaje de los alumnos en el aula, el énfasis de nuevo se da en esta época en que es más interactivo, más contextual. Estas dificultades no son responsabilidad exclusiva del alumno, sino que dependen en gran medida de la capacidad de la institución educativa y de sus profesores de adaptar la enseñanza a la necesidad de los estudiantes y de ofrecer de estas maneras respuestas satisfactorias con un enfoque más individualizado, más personalizado. Las barreras que los estudiantes pueden encontrar por sus condiciones se analiza que pueden ser suprimidas, pueden reducirse, y estas barreras pueden reducir o agravar en función de las posibilidades del entorno social y educativo que se ofrece. Así vemos que hacemos un tránsito, el foco de atención y la mirada en distintos aspectos, y cada vez dentro de una mirada mucho más amplificada. De tal manera que la provisión de recursos extraordinarios remite a que estos estudiantes puedan responder de mucha mejor manera, porque se reducen además las barreras a las que se enfrenta. Y que dentro de esta nueva perspectiva, el informe Warnock ha replanteado los objetivos del sistema educativo, ha reducido los límites entre la educación ordinaria y la educación especial, ha normalizado los antiguos modelos de educación especial y ha destacado la importancia y la responsabilidad del entorno social y educativo para abordar los problemas de aprendizaje de los estudiantes, acentuando la urgencia de una reforma del sistema educativo para que sea capaz de responder a las demandas educativas de todos, sin excepción y sin exclusión. Luego, damos un paso más allá y el concepto de necesidades educativas especiales entra también a debate. La denominación de alumnos, de estudiantes con necesidades educativas especiales, no ha terminado con el modelo de categorizar a las diferencias. El objetivo del informe Warnock, sino que más bien ha incorporado una nueva categoría más amplia y más general. Los alumnos con necesidades educativas especiales son así reconocidos en los centros docentes. La discriminación y el estigma, aunque con un término más suave, no se ha superado, no ha desaparecido. Es necesario añadir alguna precisión complementaria. Además, ahonda en la categorización y discriminación porque en muchos estudiantes se acoplan otras etiquetas, como por ejemplo, alumnos con necesidades educativas especiales, y como esto no decía mucho porque había una gran diversidad, se le añade asociados a la discapacidad intelectual. Miren ese rótulo tan largo. Y es por esto que empieza a cobrar mayor importancia esta perspectiva dentro de la escuela regular, estrechamente relacionada con este concepto. Y se distinguió dentro de este planteamiento 3 tipos de integración. La integración física,
Esta integración física correspondía a cómo se había construido el mismo lugar de la institución regular, la integración física, la integración social. Estos alumnos necesitaban la realización de actividades extracurriculares, juegos con el resto de sus compañeros, la integración funcional. Los alumnos que participaban a tiempo parcial o completo en las aulas y se incorporan a las actividades comunes con las adaptaciones necesarias y con el ritmo adecuado. En esta primera integración en la física, pues empiezan a detectarse las barreras arquitectónicas. Dentro de lo que es la integración social, empieza a verse que dentro de la escuela regular se construye un aula paralela donde van aquellos que necesitan apoyo educativo y que por lo menos tendrían que estar junto con sus pares, con sus compañeros en los juegos o en el recreo. Empieza a verse la importancia del relacionamiento social. Y en esta integración funcional que está totalmente relacionada con los otros dos, es de qué manera participa más tiempo dentro del aula regular que dentro de un aula de clase complementaria. Aunque empieza este informe, nos plantea el ver qué necesitan los estudiantes como este concepto de necesidades educativas especiales, sin embargo, sí establece un antes y un después. Porque además, este informe hace algo que es muy importante y es la reconceptualización de lo que es la normalización. Y nos dice que no se enfoca en convertir a una persona con necesidades educativas especiales en normal. Recuerdan que nace más bien con este otro concepto de que a una persona diferente había que volverla lo más normal posible, pero a partir de este informe nos dice que no tenemos que llevar a esta persona, no tenemos que enfocarnos en que esta persona, este estudiante con necesidades educativas, sea lo más normal posible, sino en aceptarlo tal como es, con sus necesidades, con los mismos derechos de los demás estudiantes, además ofreciéndoles los servicios para que pueda realizar al máximo sus potencialidades. Ya yéndonos por el año 1994, la escolarización de los estudiantes con necesidades educativas especiales recibió un impulso fundamental en la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales celebradas en Salamanca, en España. Esto también lo hemos visto en la clase anterior, pero es que esta idea es muy importante porque empieza a surgir un respaldo de muchos países a lo que es la educación inclusiva. La conferencia planteó la transformación del concepto de necesidades educativas especiales, vinculando desde sus inicios con la educación especial, para avanzar hacia otro sistema educativo, para dar un paso más allá en lo que vendría a ser la educación inclusiva y que fuera responsable y garante de los derechos de todos los alumnos, sea cual fuera su origen, su cultura, su procedencia social o sus capacidades personales. Aquí entra todos los estudiantes, la gran diversidad. Si bien comienza este impulso tan importante por los años 94, en esta conferencia, sin embargo, los orígenes son mucho más antiguos, ya que se encuentran estas insatisfacciones de las propuestas anteriores, de fracasos escolares que permitió la cristalización en este encuentro.
un papel muy importante en el desarrollo de estos conceptos, sin duda alguna, es la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y de Desarrollo de Estados Unidos, que propuso una concepción basada en la interacción entre la persona y el contexto. Los procesos de inmigración y los estudios culturales y antropológicos destacaron la importancia de incorporar en las escuelas una educación intercultural que permitiera a todos los estudiantes sentirse cómodos y reconocidos en su cultura, valorados en su cultura. Un enfoque que ha de aplicarse a otros colectivos con sentimientos de pertenencia a una cultura propia, como la cultura de las personas sordas. También investigaciones sociológicas señalaban las dificultades de aprendizaje de los estudiantes que vivían en contextos sociales y culturales desfavorecidos, cuyo origen social pone en grave riesgo su éxito escolar. Y por supuesto que en estas épocas, desde la filosofía y desde la ética, se destacan los conceptos de ciudadanía, de cohesión social, de equidad, que no es lo mismo que igualdad, e inclusión social, que insistían en la necesidad de construir sociedades justas en las que se garanticen los derechos de todas las personas. Por tanto, ya no es solo el sistema educativo quien debe ser inclusivo, sino también las sociedades inclusivas y multiculturales, reconociendo a todos y todas. Y es así como se va tomando conciencia de la necesidad de que si ponemos el acento principal en las limitaciones y en las barreras que se genera desde la organización y el funcionamiento del propio sistema, es lo que había que hacer. De tal manera que no solo se tratan de un grupo separado, de unas personas. Se trasciende la polarización de que hay un grupo que es diferente y otro grupo que no es diferente. Cuando lo más importante es el planteamiento de que el sistema educativo empiezan a identificarse dentro del sistema las limitaciones y las barreras que se generan desde la organización y el funcionamiento del propio sistema educativo. En consecuencia, los proyectos de integración educativa tomaron conciencia de que su garantía principal se encontraba en el tipo de políticas educativas referidas al conjunto del sistema educativo, que favorecían la incorporación de todos los alumnos y no solo aquellos relacionados con la educación especial. No se trataba de transformar la educación especial para facilitar la integración en las escuelas regulares. No se trataba de eso, sino de transformar el sistema educativo para hacer posible que todos los estudiantes aprendieran juntos. Estos planteamientos, sin duda alguna, nacen del concepto de educación inclusiva que exige este cambio. Así, la inclusión es una empresa compartida. Vemos la promoción del aprendizaje y la participación y la lucha contra la discriminación como una tarea que nunca termina, que nos involucra a todos en la reflexión y en la reducción de las barreras, que nosotros hemos y seguimos creando y que crean fracaso en la educación y crean marginación. La educación inclusiva constituye un enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad como elemento enriquecedor del proceso de enseñanza y aprendizaje y en consecuencia favorecedor del desarrollo humano. ¿Qué es la educación inclusiva?
Es el modelo que busca atender las necesidades de aprendizaje de niños, jóvenes, adultos, de todo. Sin embargo, pone un especial énfasis en aquellos que son considerados como vulnerables a la marginalidad y a la exclusión educativa social. La educación inclusiva es un proceso de que toda la sociedad debe vivir, ya que es el punto de partida para normalizar la educación de todos los estudiantes y del mismo modo brindar oportunidades para el desarrollo de las personas que tienen o viven con discapacidad o marginación. Y hace referencia a una transformación progresiva de los sistemas educativos, a que los mismos provee una educación de calidad a todas las personas por igual, adaptada a las referencias de cada uno. Así vemos que educación inclusiva es en gran parte igualdad de oportunidades. Y se sostiene desde estas líneas que la equidad debe ser el fin y el valor más preciado de los sistemas educativos en la actualidad. En este sentido, el cambio y la innovación en el sistema son inherentes a promocionar la igualdad de oportunidades. Cambios que deben afectar a las estructuras, como lo dijimos, organizativas, a las metodologías en el aula, a las políticas curriculares y el tipo de relaciones que se establece entre los miembros de la comunidad educativa. Como podemos ver, con meridiana claridad, estamos ante un tema de responsabilidad y compromiso democrático. Educar a todos los estudiantes sin exclusión por categorías diagnósticas para aprender, para que todos tengan las oportunidades reales de participar en la educación. Como no podía ser de otra manera, en este proceso son los profesores, los docentes, quienes juegan un papel fundamental, desde su formación hasta sus creencias, expectativas, que los lleva a adoptar actitudes, como a todo el mundo, pasando por la manera de entender el aprendizaje en el desarrollo humano. Pero no solo hablamos del profesorado, también de todos los profesionales que tenemos en el escenario el día de hoy. Todos tenemos un rol muy importante en la tarea de educar. Así, la educación es como se promulga desde los objetivos de desarrollo para todos y todas. Y dentro de las universidades es innegable el aumento del arribo de estudiantes considerados diferentes a la educación superior. Este es un hecho sin retorno y desde hace muchos años ya también en nuestro país, por lo cual es fundamental y necesario la toma de conciencia de nuestras instituciones académicas, del rol, de la responsabilidad por un lado y de la demanda de estudiantes con y sin discapacidad que plantean a la academia el reto de crear espacios y ofertas educativas para todos. Muchas veces hemos escuchado esta pregunta: ¿no será necesario crear las condiciones antes de incluir a estudiantes con discapacidad y otras diversidades, con dificultades del aprendizaje? ¿No será necesario primero crear condiciones? Sin embargo, estamos seguros y seguras que será a través de la práctica efectiva del ejercicio del derecho a la educación y la plena inclusión de estos estudiantes cuando la sociedad en general y la academia en particular genere los cambios necesarios. Incluiremos en el ir incluyendo. No podemos legitimar el excluir para incluir. La calidad de las respuestas educativas se da naturalmente donde todas y todos son bienvenidos y nadie que queda fuera de la educación. Aquí tenemos un cuadro que nos permite entender lo que es la integración,
visualmente lo que es la exclusión, lo que es la segregación y lo que es la inclusión. Actualmente, gran parte de las sociedades latinoamericanas han decidido avanzar hacia el planteamiento de sus sistemas educativos, especialmente desde la perspectiva de la educación inclusiva y de la educación para todos. Y aquí es importante clarificar que el surgimiento de la educación inclusiva y en especial su ingreso a nuestro continente se desarrolla bajo el principio de una mirada integradora, lo que tiende a visibilizar como únicos beneficiarios a ciudadanos en situaciones de discapacidad. El desarrollo teórico y la evolución discursiva asociada a este fenómeno, a esta mirada de ver la educación como integradora, nos enfrenta a la necesidad de sentar las bases de una verdadera pedagogía de la inclusión, más allá de la burda consideración de que solo aquellos sujetos socialmente en situación de exclusión. Necesitamos instaurar una pedagogía de la inclusión. Para hacerlo, se requiere inicialmente avanzar sobre los desafíos del nuevo siglo, asumiendo especialmente la diversidad, la totalidad, la universalidad, como algo connatural a la experiencia humana y por tanto educativa. Y es que la educación inclusiva plantea que no solo son aquellos estudiantes considerados diferentes y están catalogados de esta manera, sino que dentro de las diferencias entra la humanidad entera. No existen dos personas iguales, como en la naturaleza no existen dos árboles iguales, no existen dos animales iguales. La diversidad y la diferencia es lo que nos rodea. Por eso es tan importante el considerar la educación inclusiva desde esta ampliación, donde entramos todos y todas, y como algo connatural a la experiencia humana, y por tanto, educativa. Muy bien, en este momento me gustaría poder escuchar sus dudas, sus cuestionamientos. Hola, hola. Magíster, ¿me escucha? Perfectamente. Magíster, si bien es cierto de que la educación inclusiva ha ido pasando ciertas etapas de segregación, integración, Sí, inclusión, en una etapa como la que estamos viviendo, nuestra manera de pensar, enseñar, aprender ha cambiado, ¿no? Con la pandemia. Yo creo que sí, esto se ha convertido prácticamente en una nueva brecha sí, y definitivamente esta población se ha vuelto más vulnerable todavía, ¿no? así es. En el ensayo que yo le he enviado, me ha tocado leer, digamos, quizás no sé si por suerte o por fortuna, de que Sí, existen algunos planteamientos de virtualizar la inclusión. O sea, porque en el medio virtual no hay discapacidad. O sea, llevar el trabajo a la casa, ¿de qué manera, digamos, que sería una forma más práctica de acercarnos a esta población y estrechar las brechas y las grandes distancias que existen, ¿no? Porque nos ha tocado leer, digamos, que existen muchas barreras todavía en nuestro país, sociales, culturales, económicas, de infraestructura. Sin embargo, yo creo que en esta pandemia nos está modificando la manera de planificar, la manera de enseñar y pues yo le quería preguntar esto, ¿no? ¿Qué le parece, digamos, un planteamiento de virtualizar, educar, digamos, a través de red en red, de qué manera de hacer un acercamiento, lo que quizás no se ha podido hasta ahora completamente, ¿no? sí. Usted tiene toda la razón, Jorge.
en esta época de pandemia hemos visto, sobre todo en la educación, que se han profundizado las diferencias, que tener acceso a la educación virtual, por ejemplo, en la que han estado estudiando muchos estudiantes, la universidad que en este momento está también desarrollando lo que es los cursos, las clases de, también a nivel virtual, podemos ver que es menos accesible por la falta de recursos y un sinfín de situaciones. Y en este momento vemos la profundización de diferencias. Usted tiene razón, las TICs, la tecnología, es uno de los aliados para la educación inclusiva porque ahora existen muchos recursos a ese nivel y de los que podemos echar mano. Y eso nos va a ayudar de manera importante a dar pasos. Pero lo que tal vez tenemos que plantearnos y repensar y todo aquello es que no podemos esperar más para la inclusión. Y no podemos pensar que solo unos estudiantes tienen que ver con algunos aspectos y otros con otros, ¿no? Me imagino que en cuanto sea posible tendremos que empezar a cuestionarnos también las infraestructuras, las actitudes que usted ha hecho mención. Tenemos muchas taras, tenemos aún muchos complejos que nos lleva a unas actitudes discriminadoras y significa no solo un replanteamiento institucional, sino incluso hasta personal. Usted tiene mucha razón. Tenemos que echar manos de la tecnología y de todo lo que podamos, pero muchas veces también es una cuestión de recursos. Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Sí, muy buenas tardes, Magister. Wilson. Sí, yo tengo básicamente dos inquietudes al respecto. Muy bien. Creo que en toda la presentación ha sido muy interesante poder observar, digamos, toda la evolución que, digamos, el sistema ha ido desarrollando. Sin embargo, un poquito me quedo en la parte del año 1994, donde se empieza a hablar de la educación integradora, ¿verdad? De la integradora a la educación inclusiva. Sí. Sin embargo, en este punto usted ha mencionado algo muy importante, me parece, y que habla del tema de la transformación del sistema educativo. Sí. Entonces, cuando hablamos de la transformación del sistema educativo, básicamente estaríamos hablando de cambiar, no sé, o sea, desde el marco legal, inclusive la parte social, no sé, la parte del sistema educativo de las distintas unidades, sí, etcétera. O sea, creo que me queda un poco, tal vez un poco la duda en ese punto, si podríamos un poquito ampliar este concepto de transformar el sistema educativo. Eso es uno. Segunda inquietud que tengo corresponde, por ejemplo, cuando hablamos de una educación inclusiva y decimos que esto es igual a la equidad de oportunidades o igualdad de oportunidades, sí, perdón, ¿verdad? Sí. Y en esta visión de igualdad, de educación inclusiva e igualdad de oportunidades, se hace tal vez un poco la diferenciación entre, por ejemplo, de las personas con discapacidades físicas, las personas con discapacidades visuales o mentales o mixtas, etcétera. O sea, ¿estaríamos entrando dentro también de estos conceptos? Por supuesto que sí. Pero vamos primero en esta transformación. Dentro de la educación en América Latina hemos adoptado los avances y los desarrollos que se han venido dictando desde los países del norte, ¿no? Todos estos planteamientos, haciendo la revisión de la historia, nosotros estamos haciendo cuenta del desarrollo de una educación occidental. Y también estamos viendo que cuando se trata de copiar modelos, de adoptar estas reformas hacia nuestros sistemas educativos, no son
no son suficientes y podríamos hacer actividades e innovaciones que solo quedarían en la superficie, que solo serían como un maquillaje donde queda intacta la exclusión y la discriminación. En este paso que se da en la Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas de Salamanca, en España, en el año 1994, a la que usted hace referencia, donde de las necesidades educativas especiales se pasa y de una educación que contemplaba estos aspectos a cambiar el enfoque, a cambiar la mirada, a cambiar las estructuras para una educación inclusiva, se plantean las bases de una nueva forma de concebir la educación. Hasta entonces habíamos tenido unos grupos separados. Hasta entonces habíamos visto unas diferencias solo catalogando a ciertos grupos migratorios, grupos con discapacidad, etc. Sin embargo, en estos momentos se sienta la base de una nueva manera de conceptualizar la educación y seguramente que será dentro de nuestros propios sistemas donde nosotros debamos hacer como en la investigación. Como en la investigación, nosotros somos partes de la investigación. Nosotros deberemos replantear, identificar los problemas y nosotros deberemos, como país, como institución, dar las respuestas a lo que nos plantea en este momento la actualidad. Pues dentro de la universidad es un camino sin retorno la existencia de la diversidad de estudiantes. Y es una gran realidad. ¿Quiénes de todos los estudiantes, por ejemplo, que están en nuestra universidad, quiénes tienen dificultades educativas? Entonces, en algún punto nos señalan que este tránsito, que una de las principales dificultades que tenemos los países de América Latina, precisamente es plantearnos esta mirada de la universalidad, de la totalidad, de todos, dejar de pensar solo en unos y necesitamos instituciones educativas con currículas flexibles, con una administración diferente, etcétera, etcétera, pero también necesitaremos nosotros, desde nosotros, plantearnos estas situaciones. Si no, vamos a seguir asumiendo cosas que no son del todo nuestras y que vamos a hacerlas de una manera muy superficial. Por una parte, esto de transformar significa que nosotros nos planteemos estas transformaciones. Por otra parte, la educación inclusiva es la igualdad de oportunidades, la equiparación de oportunidades para todos. En el sentido en que para iniciar una carrera hacia la educación, no todos estamos en las mismas condiciones, ¿no es verdad? Un usuario en silla de ruedas, por ejemplo, si tiene su aula en no sé qué piso, en el segundo, en el tercero, y solo existen gradas, pero si se hace un ascensor, estará en igualdad de oportunidades que el resto de sus compañeros para esa educación. Y así, en las distintas dimensiones que tiene la educación. Estamos en un momento en el que se han desarrollado lo que son las inteligencias múltiples, por ejemplo. Se han desarrollado y estamos en un punto de lo que son la neurociencia. Tenemos también tan desarrollado lo que es la tecnología de la comunicación. Entonces, yo creo que son momentos para plantearnos el echar mano de todos estos avances, de todas estas conquistas que tenemos, para ver de qué manera nos planteamos la educación inclusiva. Tal vez no he respondido a su pregunta. No, está muy bien. Muchas gracias. Con mucho gusto. Magister,
Sí, Yo creo que es tema de política de Estado y política así es, universitaria, ¿no? Sin embargo, totalmente. a mí me ha tocado revisar bastantes páginas que yo puedo compartir, digamos, por Ya, el WhatsApp más tarde, ya, donde existen plataformas inclusive para discapacitados con motores, de lenguaje, dislexia, inclusive ya, visuales. Me ha tocado encontrar, por ejemplo, una tesis de grado de un licenciado a graduarse en informática en San Andrés para un programa informático para los discapacitados visuales. O sea, ya, yo creo, o sea, ¿dónde va mi inquietud, no? sí, Que yo creo que a través de la misma universidad, de nuestra universidad, sí, nosotros deberíamos hacer un trabajo multi, eh, de todas las especialidades que se pueda para lograr, digamos, sacar resultados, conclusiones, ¿no? De las diversas facultades, facultades de la universidad para poder sacar este tipo de inquietudes, ¿no? En la ya. educación inclusiva. Esa es la idea que tengo, ¿no? Yo se los voy a pasar para que puedan ver y pues ya hay, digamos, estas inquietudes a nivel virtual, ¿no? Por supuesto que sí, y hay muchas herramientas y hay muchos instrumentos que facilitan la integración. Yo le agradezco mucho, Jorge. Vamos a estar esperando estos materiales porque existe un gran desarrollo al respecto. Sin embargo, debemos puntualizar que la educación inclusiva no es solamente para estudiantes con discapacidad. Miren, si veríamos a la educación inclusiva como para estudiantes, como para integrar a los estudiantes con discapacidad, no habremos salido de la educación especial. Estaremos hablando algo especial solo para un grupo de estudiantes. Lo más revolucionario, el gran cambio del paradigma que tiene la educación inclusiva es esta mirada a la universalidad de estudiantes. Más adelante, ustedes van a poder ver, van a poder conocer con una gran docente que vamos a tener. El mundo ha dado un pasito más allá de la educación inclusiva, un pasito más allá, y ahora habla de lo que es el diseño universal para el aprendizaje. Y dentro de esta conceptualización, que no es ni más ni menos que poder poner en su real dimensión a la educación inclusiva, no es otra cosa, pero es poner a la educación inclusiva en su más alta dimensión. Y es que dentro de ese tipo de currícula, dentro de ese tipo de estrategia y de enfoque, absolutamente todos los estudiantes aprenden. Entonces, yo le agradezco mucho, a mí me encanta que podamos tener todo ese material, pero es importante que quede claro que la educación inclusiva no es la educación especial, no es para unos cuantos, y que distintos, diversos, diferentes, somos la humanidad entera. Entonces, esos dos aspectos van a ser importantes que los podamos replantear, que los podamos conceptualizar, que en algún momento los podamos asumir. ¿Alguien más? Acabo de subir al WhatsApp grupal unas referencias, Magíster. Sí, Si es que ustedes podrían ingresar a las páginas para observar el ya, desarrollo de, ¿no? sí. Muchas Gracias. gracias por su generosidad. Le agradezco mucho. Si no tenemos alguna otra pregunta, que estamos acá y que podemos absorber lo que fuera necesario y conversar, pues habremos terminado la clase. Magíster, buenas tardes. Muy buenas Una, tardes. una consultita sobre la Sí, tarea Mabel. 2. ¿El formato es abierto, estimada Magíster, o hay un formato predeterminado? Hay un mapa conceptual que deben hacer acerca de esta evolución conceptual de la educación. Y usted puede establecer el propio formato que usted decida. Muchísimas gracias, Magíster. Con mucho gusto.
Magíster, ¿puede ser un mapa mental también? Como estamos en este momento en el análisis y viendo cuál ha sido la evolución de los conceptos, nos ha parecido que más propio es un mapa conceptual a un mapa mental. Ya, positivo, está bien, gracias. Con mucho gusto. Ha sido un gusto para mí estar con todos ustedes esta tarde. Les agradezco muchísimo su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Buenas Hasta luego. tardes. Hasta la Buenas próxima. tardes. Buenas tardes. Gracias, Magíster. Hasta luego. Gran saludo para todos. Gracias. Hasta 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 luego. mañana, Magíster. A su servicio. Que la proteja Diosito. Un gran abrazo.